¿Qué impresión te da cuando, por ejemplo, una colega tuya desconecta los cables del taquígrafo, la filma, bien digo, en este caso Lilia Lamoine, y la insulta? ¿Qué impresión te da que los diputados utilicen epítetos incalificables, que se convierta poco menos que en una cancha de fútbol la Cámara de Diputados? Y me da la misma vergüenza que cuando estaba sentado mirándolo en el sillón de mi casa, y ahora estoy adentro, por suerte, para intentar cambiar todas las cosas. Yo creo que en este sentido, ¿no? Creo que hay también un consenso de la mayoría de los legisladores de terminar con estas prácticas, pero bueno, lamentablemente seguimos viendo gente, ¿no? Principalmente, obviamente, ¿no? De la bancada opositora, en este caso del kirchnerismo, del peronismo, que entendemos, o entiendo yo, que no pueden soportar que han perdido el poder y el manejo de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, y no llevan a otras prácticas que las que entendieron siempre, ¿no? La violencia, el desconocimiento de una opinión contraria, ¿no? Y en vez de la búsqueda de consensos o de conversar, ¿no? Caen siempre en esto, ¿no? Y bueno, y en casos burdos como lo que vimos anoche, como bien decís vos, desconectando micrófonos, atentando contra empleados de la Cámara, bueno, no, insultando, porque también vimos otros legisladores insultando, sí, bueno, un bochorno. Lilia Lemoine, sí. Un bochorno, Lilia Lemoine, que bueno, siempre está atenta con esto, lo ha filmado. Bueno, Lilia Lemoine también ha participado en cuestiones vinculadas también a este tipo de prácticas, las cuales obviamente rechazamos, ¿no es cierto? Pues a ver, en líneas generales, como el kirchnerismo perdió el poder, ¿sí? No solamente no lo pueden creer, sino que no respetan ideas contrarias a las de ellos. No las respetan. Bueno. ¿Sí? Porque si no las respetaran desde alegar, desde proponer, claro, de fundamentar los motivos como corresponde, son diputados que nos representan a todos. Bueno, me parecería bárbaro, pero con estas prácticas no nos lleva a ninguna parte, nada más que hacer noticia en todo el mundo de que la Cámara de Diputados en líneas generales es un bochorno, es una vergüenza. Exacto. Bueno, esto es lo que yo y muchos entendemos, obviamente, que hay que terminar de cambiar de una vez por todas, y estamos en este camino, ¿no? Obviamente, en la búsqueda del consenso, de los diálogos, como bien decíamos, de los fundamentos, y no de pararnos a insultar a un compañero, en definitiva, de la Cámara, independientemente de que sea de nuestro partido o no, de atentar contra empleados de la Cámara, de desenchufar micrófonos o de romper elementos que son propios de la Cámara. Bueno, todas estas cuestiones que, por suerte, yo, desde que, como bien me consultabas vos, desde que soy parte de la Cámara, veo que hay un consenso claro en poder cambiar todas estas cosas, y estas prácticas principalmente. Seguro. Ahora, me parece, en su momento me pareció un error autoinfligido por parte del gobierno tratar de modificar el artículo 208 por el 44 en relación a lo vinculado, obviamente, con las licencias por enfermedad. Luego volvieron atrás, lo cual obviamente muestra un poder de escucha y de querer, obviamente, acordar, estar dispuestos a acordar. Finalmente se ha eliminado este cambio, esta modificación. Ahora bien, con respecto a los otros artículos, por ejemplo, tema indemnizaciones, ¿cómo ha quedado conformado este punto, este artículo? En líneas generales, bueno, Gastón, obviamente. Sí, obviamente. Respecto de lo primero que me consultabas, bueno, escuchábamos bien las explicaciones, ¿no? de Patricia Bullrich respecto de que como este artículo estaba incluido en una ley anterior, que justamente ocurría esto, no diferenciaba correctamente los tipos de enfermedad, podía generar diferentes interpretaciones y por ende también aumentar la litigiosidad, que es justamente otra de las cosas que buscamos cortar justamente con la implementación de esta ley, ¿no? Es que la industria del juicio, que es un flagelo que la mayoría de los empresarios, las pymes y los comerciantes hoy en día sufren, y que es justamente lo que lleva también a que tengan este miedo de contratar, ¿no? Nuevos empleados, justamente por sufrir esto. Bueno, en este sentido también, a partir de la implementación de la ley, se va a poner un tope del 25%,
incremento, por ejemplo, en lo que es honorarios de peritos y de abogados, entendemos que nosotros esto también va a llevar a que no se fomente, digamos, toda esta industria del juicio, y de una vez por todas, que es lo que finalmente buscamos con esta ley, es sacar del 44% de argentinos que hoy están en la informalidad o trabajando en negro, por decir de alguna manera, y bueno, llevarlos y fomentar esta contratación, llevarlos al mercado formal, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que quitarle el miedo a las pymes, a los empresarios y a toda la persona que quiera contratar respecto de esta industria del juicio, respecto de los sindicatos, a los cuales también se les va a poner un tope de 2% en las cuotas sindicales. Porque antes era el 4, que teníamos, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora en algunos casos llegaba hasta el 6 o el 7%, bueno. Entonces porcentajes totalmente irrisorios, ¿no? Y una forma obviamente también de extorsión tanto al empleado, porque entendemos nosotros que se termina constituyendo esto como un impuesto privado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y obligatorio. Entonces también, digamos, controlar estos topes, poner un máximo de 2% a los sindicatos, también lo vemos obviamente muy importante, ¿no? Y en torno a las indemnizaciones. Bueno, en este sentido también fue, digamos, discutido en el sentido de qué cosas o qué ítems se van a contemplar dentro de las indemnizaciones, pero por otro lado también lo que vemos es que tenemos que establecer reglas claras respecto de que el empleado tiene que saber, por un lado, cuánto va a cobrar, el empleador también tiene que saber cuánto va a tener que abonar en caso de indemnizar, y bueno, y en este sentido también, obviamente, darle previsibilidad. Necesitábamos reglas claras y previsibilidad respecto también de otro ítem muy importante dentro de los juicios laborales, que eran los porcentajes de indexación, ¿no es cierto?, de estos juicios, digamos, las tasas de referencia que se tomaban para actualizar estos juicios, los cuales muchas veces se volvían totalmente irrisorios los montos a pagar por parte de los empleadores. Sí. Entonces, bueno, ¿cuántas pymes cerraron por juicios laborales? Bueno, tenemos obviamente cantidad de pymes que han obviamente tenido que cerrar, y muchas que están en riesgo de tener que afrontar estos juicios muchas veces, como decía recién, ¿no?, con montos irrisorios que justamente por capricho por ahí de algún juez que establecía determinados índices de actualización que entendemos que obviamente a partir de la implementación de esta ley también se van a acomodar, ¿no? Seguro. Otro de los puntos que conllevó mayor discusión tuvo que ver con el FAL, con el Fondo de Asistencia Laboral. Bueno, sí, obviamente este es un punto también que tuvo mucha discusión, pero también lo que nosotros entendemos que va a ocurrir, y por esto se propone la implementación del FAL, es justamente esto también, ¿no? Va por el mismo camino de dar previsibilidad al empleador, por un lado, de que va a contar con los para poder indemnizar al empleado, y por otro lado el empleado también de tener una seguridad de cobro, porque muchas veces ha pasado que el empleado dice, perfecto, yo tengo un juicio, tengo una sentencia por X monto de plata, pero la empresa fundió, se presenta en quiebra, no puede cobrar. Entonces también esto es darle seguridad al empleado respecto de esto, ¿no? Y al empleador obviamente que va a contar con un fondo y va a estar garantizado el pago de la indemnización. ¿Se va a conformar con las retenciones del ANSES? Este fondo se va a conformar por el aporte, quedó establecido también en el Senado, por el 1% para grandes empresas y por el 2,5% para las pymes. Este fondo va a estar auditado por la Comisión Nacional de Valores y por el Ministerio de Economía, que son los que van a tener el control del fondo y al cual obviamente las empresas van a poder acudir a la hora de tener que incurrir en estas indemnizaciones, ¿no es cierto? Y también por otro lado, también despejar dudas respecto de cuál era una de las discusiones puntuales. Decían, ustedes van a usar, o los empresarios o las pymes o lo que fuere, van a usar este fondo, ¿no es cierto?, para poder todo el tiempo despedir personal, ¿no? Y primero, que nosotros charlamos todos los días con pymes, ¿quién quiere despedir a un empleado? Nadie, porque vos ese empleado lo capacitaste, invertiste plata, tiempo, etcétera, no querés que se vaya, obviamente. Después, bueno, obviamente surgirán cuestiones más puntuales de índole laboral, pero en principio no querés despedir a este empleado, pero sí lo tenés que indemnizar. Bueno, querés contar con esta previsión
respecto de esto, ¿no? Claro, seguro. Una de las grandes críticas por parte de la oposición, irrisorias para mí, ¿no es cierto? Bueno, sostenían que, en definitiva, la ANSES los jubilados iban a terminar pagando las indemnizaciones de los trabajadores. ¿Qué le puedo decir? Hay un sector de la sociedad que piensa así también, ¿eh? Bueno, esto no es así porque justamente lo que nosotros buscamos es que estos 44% aproximadamente argentinos que hoy no aportan en ningún lado, porque en definitiva no aportan ni al ANSES ni a ningún otro lado, El 50%. empiecen a aportar. Claro. Bueno, vamos a redondear en el 50%. Sí. ¿No? Digamos, no, ese 50% hoy lamentablemente no aporta a este fondo ni a ningún tipo de fondo. Bueno, va a empezar a aportar en este fondo. Y por otro lado, también hay que saber que vos, digamos, el empleador, para poder utilizar estos fondos, necesita que estos fondos estén, o sea, o el empleado, mejor dicho, tenga un año de antigüedad. O sea que también cortamos con este mito de decir, bueno, los empleados, las pymes, los empresarios, lo que fuere, van a utilizar estos fondos justamente para todo el tiempo poder despedir empleados. Bueno, y obviamente esto no va a ser así. No, seguro. Bueno, hay otro punto con respecto al tema de las vacaciones. El tema del fraccionamiento, por lo menos en la industria farmacéutica, era más o menos lo mismo, ¿no? Vos podías elegir, te dan 21 días y podías tomarte 7 en julio o 14 en julio, 7 en verano. No me parece que modifique mucho la cosa, ¿o sí? No modifica, pero es importante también aclararlo porque muchas veces se generan dudas respecto de esto, y no modifica porque primero te da la flexibilidad, que es lo que justamente estamos buscando, ¿no? Que el mercado laboral se vuelva más flexible, las contrataciones, bueno, y todo lo que conversábamos respecto de esto, dar flexibilidad tanto al empleador como al empleado, y se va a seguir manteniendo este mínimo de 7 días respecto de las vacaciones, por ejemplo. Entonces, a partir de los 7 días vos después podés negociar el resto de los días, cómo te los podés seguir tomando, pero con un mínimo de 7 días. Entonces, en este sentido, como vos bien decís, no va a cambiar nada. No se modifica mucho. Ahora, ¿qué hay con respecto al tema de la jornada laboral, las horas extras y el banco de horas? ¿Es cierto que se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas? Bueno, en este sentido también hubo una discusión importante. Esta jornada laboral, obviamente, sí se plantea de esta forma, pero va a ser optativa. Y se establece lo que nosotros entendemos también muy beneficioso, que es este banco de horas que vos me comentás, respecto de cómo va a poder negociar, ¿no? El empleado con el empleador respecto de poder justamente esto, ¿no? Trabajar algún día una mayor cantidad de horas, tomarse un día otras, bueno, negociar las horas trabajadas con mayor flexibilidad, entendemos nosotros, para beneficio de ambas partes. Uh-huh. Pero cuando hablamos, volviendo al tema de la ampliación de la jornada laboral, sí, que, bueno, hasta que la ley, que finalmente... Sí, está reglamentada. Reglamentada, exactamente. Bueno, la jornada diaria va a ser de 8 horas, ¿sí? Sí. Bueno, una vez que se reglamente, ¿que pasa a 12 horas o eso lo determina directamente el empleador con el empleado? ¿Cómo es bien el tema? ¿Me podés poner un ejemplo práctico, Gastón? Exacto. No, el ejemplo es ese, es lo que conversábamos recién, ¿no? Va a ser así, pero va a ser optativo. Pasa a ser opcional de 12 horas, pero no quiere decir que sea obligatorio. Entonces, en este sentido, seguimos con esta negociación y esta posibilidad que va a haber entre el empleador y el empleado de negociar esta forma de trabajo y esta cantidad de horas o la carga horaria diaria que va a tener. ¿Y el empleador le pagaría el mismo salario al empleado si trabaja 8 o 12 horas? ¿O ahí ya pasamos al banco de horas? Bueno, ahí se va a reglamentar, digamos, una vez que esté la reglamentación se va a establecer bien cuáles van a ser los montos, porque también fue una discusión de si se toma obviamente, como vos me comentabas recién, también el monto como si fuera hora extra o hora normal trabajada. Sí. Eso por un lado, y por otro lado entra a jugar también lo que hablábamos recién del tema del banco de horas. Seguro. Lo que me pareció también muy relevante y muy justo, ¿no es cierto?, es esto de que se amplía el listado de sectores considerados esenciales, donde no se va a poder prestar menos del 75% de servicio en caso de huelga. Sí, tal cual. Bueno, vemos la seguridad, la educación. La salud. En este sentido, la salud, obviamente, vemos
vemos, bueno, que era un cambio y un reclamo principalmente de la sociedad también respecto de esto, ¿no? Vemos un flagelo en nuestra provincia, puntualmente en Neuquén, todos los años, cómo se da también, ¿no? Bueno, el tema de la cantidad de días que asisten los chicos a clase. Bueno, entonces en este sentido creemos que va a ser un cambio rotundo también a partir de la implementación de la ley. Sí. En torno al régimen de incentivo a la formalización laboral, me parece que es un punto muy importante para que resaltes también. Sí, exacto. Bueno, ahí vemos determinados puntos, digamos, y alivios que van a tener de índole fiscal, ¿no? Las pymes o los empleadores, los comerciantes que lleven adelante contratación nuevo de personal, porque esto también es importante aclararlo. Bueno, van a contar con determinados alivios fiscales para poder llevar adelante esto y que obviamente se fomente esto que tanto esperamos, que es la contratación de nuevo personal. Sí, se va a condonar hasta el 70% de las deudas por falta de aportes y contribuciones a la seguridad social, y pagará menos contribuciones patronales, un 8%, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente así. Bien, perfecto. Y después va a haber una disminución de impuestos internos. ¿A qué sectores va a afectar? Bueno, esto va a ser, digamos, lo que estamos buscando es que esto se estandarice y que sea todo bajo el régimen general, ¿no? También hemos visto, digamos, discusiones respecto de algo que por ahí te toca de cerca a vos, ¿no? Del estatuto del periodista. Bueno, hemos visto también lo de casas particulares, choferes, bueno, viajantes, teletrabajo. Sí. Digamos, lo que buscamos es que se estandarice todo bajo el régimen general del trabajo. Porque yo acá veo, volviendo al tema de los impuestos internos, que se van a eliminar a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y automotores, embarcaciones de recreos, deportes, aeronaves, en fin. Exactamente, es ese listado. Entonces no te había entendido bien la pregunta. Sí, no, está, por eso te lo quería resaltar, te lo quería subrayar, porque no había sido claro. ¿Tenés presente cuál es de cuánto hablamos en torno a porcentajes de los impuestos internos? ¿Lo podés tener presente claro, o no? Por eso te lo consulto. Sí, ¿lo podés tener presente o no? Mucha información, ¿entendés? Mucha información. Sí. Porque no convengamos que es... No tengo el número fino y tampoco quiero... No, está claro, Gastón. Que hablemos. Está claro, está clarísimo lo que planteás. Te lo preguntaba por si lo tenías presente, nada más. Bien, y te quería hacer una última consulta. Sí, porque lo que hay que comprender es que al momento de estudiar una reforma, una ley, los artículos, bueno, obviamente hay cuestiones mínimas, como esto que te estoy consultando, el porcentaje que queda en el tintero. Es como cuando vas a rendir un examen, obviamente, eso está clarísimo. ¿Me puedes explicar en qué consiste el salario dinámico? Bueno, en este sentido también vamos a tener, digamos, fundamentaciones y reglas más claras una vez que se llegue adelante la reglamentación, porque bueno, se prestó a mucha confusión, ¿no? También todo esto, justamente también lo veíamos en discusiones claras anoche en la Cámara respecto de los contrapuntos de cómo se va a llevar adelante, ¿no? Esto y todas las dudas que genera de cómo se va también a implementar y cómo se van a establecer los diferentes montos y las diferentes formas en las que estos montos se establezcan, ¿no? Y esto lo vamos a ver de forma más clara justamente en la reglamentación. Mira, yo hice un pequeño resumen, sí, muy chiquito, que te lo voy a leer. Sí, para que lo puedas desarrollar y me lo puedas explicar. A ver, se incorpora el concepto, estamos hablando de salario dinámico que puede ser acordado con
o en los convenios colectivos, regionales o por empresa, y hasta como acto unilateral del empleador, como pagos por el mérito personal del trabajador o productividad. Entre los gremios entienden que ese mecanismo podría alentar a que se perfore el piso salarial fijado en la negociación del convenio de actividad. No entiendo por qué los gremios pueden, no sé, pueden pensar que el salario dinámico pueda atentar en torno al piso salarial. Por eso bueno, nosotros obviamente... No, obviamente entendemos que esto no va a ser así, sino todo lo contrario, y justamente todas estas cosas van en este sentido, ¿no? De generar esta flexibilidad que después de tantos años necesitamos darle al mercado laboral, ¿no? Y otra discusión en este sentido también era respecto de la ultraactividad, ¿no es cierto? Entonces, sí. Bueno, es una discusión clara que también teníamos que dar en este sentido. Bien, Gastón, te agradezco infinitamente este contacto. Bueno, muchísimas gracias, Silvio, por el contacto. Un abrazo grande. Un abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego. Lo escuchás a Gastón Riesco, diputado nacional por la Libertad Avanza, pasar por la cocina.